Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás. Tan solo le quedan 3 días a Universal Analytics para decirnos adiós y vamos nosotros avanzando en nuestro canal con estas píldoras sobre Google Analytics 4. Y hoy vamos a ver un tema que sé que a muchas y a muchos de vosotros estabais esperándolo. Vamos a ver cómo integrar Google Analytics 4 con el Consent Mode y poder medir usuarios aunque no acepten nuestras cookies. Vamos a verlo. Vamos entonces a conocer el Consent Mode. Realmente yo creo que es una de esas funcionalidades, o la funcionalidad, no sé si llamarla funcionalidad porque no es exactamente eso, pero bueno, que por sí sola ya hacen que GA4 merezca la pena, ¿no? Y es el hecho de que gracias al Consent Mode podemos medir a los usuarios aunque no acepten las cookies, ¿no? Estamos perdiendo muchísima menos información. Ya sabéis que el Consent Mode es una funcionalidad, vamos a ver un poco técnicamente cómo implementarla. Voy a poneros un ejemplo que aquí viene un poco explicado cómo funciona el modo de consentimiento. Realmente lo que hace la herramienta es, por un lado, se debe conectar con nuestro CMP. El CMP es ese banner de consentimiento de cookies. El Consent Mode no es un banner de consentimiento de cookies, ¿vale? Es solo una gestión de esas cookies. El banner es el que se va a encargar de gestionar si el usuario ha aceptado o no esas cookies, a qué nivel, con qué granularidad y todo eso. Es decir, tenemos que seguir contratando nuestro OneTrust, CookieBot, montarlos nosotros, lo que queráis, ¿vale? Pero eso tiene que seguir existiendo. Y por otro lado, lo que hace el Consent Mode es un poco la transición entre ese banner de cookies, que lo único que va a ser es una interfaz visual, y la gestión de las propias cookies, es decir, va a encargarse de bloquearlas o no, de forma básica de las herramientas de Google. Pero si lo integramos, por ejemplo, con Google Tag Manager, todas aquellas funcionalidades que integremos con Google Tag Manager podrá por lo menos bloquear estas cookies, ¿vale? Ya no gestionar el envío de datos si no las aceptan, pero sí por lo menos bloquearlas en caso de que no las hayan aceptado, ¿vale? Bueno, el consentimiento de cookies aquí nos explica un poquito este asunto y de lo que va a hacer el Consent Mode, que básicamente, como os digo, va a ser una capa que se va a situar entre los diferentes códigos de envío de datos a las herramientas y nuestro CMP, nuestro banner de cookies, y escuchando a este CMP va a decirle a las herramientas de Google principalmente si deben o no cargar cookies y por lo tanto si deben funcionar sin esas cookies o si pueden utilizarlas, ¿vale? Como veis, funciona básicamente para Google Analytics 4, en Universal ya sabéis que esto no funciona, para las etiquetas de Google Ads, para Floodlight y para la etiqueta de vinculación de conversiones, que ya sabéis que debemos añadir para medir todo esto correctamente, ¿vale? Bueno, aquí nos dice que Google Ads incluye el remarketing y el seguimiento de conversiones. Todavía no se puede utilizar con conversiones de llamada telefónica. Esto no funciona, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hace, aquí nos lo explica, lo que viene a hacer el consentimiento de cookies es bloquear las cookies, pero sí enviar todo el resto de información que puede mandar a las herramientas. Es decir, a Google Ads le puede mandar la conversión igualmente, aunque no haya dejado una cookie, y por medio de una funcionalidad por la que traspasa el GCLID por la URL, va enviando por URL la información del GCLID, o del DCLID en caso de que sea de double click, va a ser capaz de vincular esa conversión con la campaña que la generó, ¿vale? No tendrá la cookie, no podrá hacer otros modelos de atribución, etcétera, pero sí será capaz de vincular la conversión porque el evento le va a llegar. Al final el evento necesita una cookie para ser enviado, ¿eh? Igual que una interacción de Google Analytics no necesita una cookie para ser enviada, ¿eh? Podemos enviar los datos del navegador, del visitante, la página que está viendo, decirle qué evento es, qué interacción ha hecho, sin necesidad de tener una cookie. Lo que pasa es que sí es verdad que la cookie le va a permitir a Google Analytics identificar al usuario entre diferentes interacciones. De esta forma, cuando no hay cookie, lo que va a suceder es que las interacciones van a ser independientes, ¿eh? No va a haber un identificador de la cookie para conectar esas interacciones y formar las sesiones y los usuarios, ¿vale? Lo que va a hacer ahí Google Analytics, por lo tanto, es tener una serie de hits independientes con un token transitorio que se llama, y luego por medio de un modelado de estos datos y aprendiendo de las visitas que se han aceptado las cookies, los va a ir juntando en usuarios, sesiones, etcétera, ¿no? Y de esta forma podremos tener un poco esta información. Ya hemos hablado de esto en nuestro canal, tenéis otros vídeos donde se ve esto, pero hoy vamos a ver un poquito la parte técnica de cómo implementar este Google Consent Mode, ¿vale? Bueno, aquí nos lo explica un poco. Veréis, básicamente todo se basa en informar a Google Analytics, a las etiquetas de Google, en este caso a Google Analytics 4, pero a todas las etiquetas de Google, el estado básicamente de dos tipos de consentimiento. El consentimiento de anuncios, Ad Storage,
y el consentimiento de Analytics Storage. Y puede estar en dos estados, puede estar en granted o aceptadas y en denied o denegadas, ¿vale? En función de cómo estén, si están en granted, pues todo funcionará correctamente, se enviarán los datos, no habrá ningún problema y todo funcionará. Si empiezan a estar en denegadas, bueno, pues ya depende. Si están en denegadas las analíticas, el código de Analytics se va a enviar, pero no va a poder hacer funciones de audiencias de remarketing y cosas de estas. Si están aceptadas las de anuncios, pero no las de analítica, no va a medir con cookies Google Analytics, pero en Google Ads va a funcionar todo bien. Y si están denegadas las dos, pues va a bloquear las cookies, es decir, no va a crear cookies, pero sí que va a poder enviar estos datos para luego modelarlos y darnos la información que necesitamos. Entonces, bueno, es una funcionalidad que debemos usar, sobre todo aquellos que os basáis luego en la toma de decisiones en base a conversiones, por ejemplo en Google Ads es muy interesante porque nos da datos mucho más realistas, vamos a recoger mucha mejor información y si hay un volumen interesante de datos, este modelado lo va a ir haciendo muy bien, ¿eh? Entonces, bueno, básicamente es esto. Principalmente, ¿cómo funciona? Bueno, el funcionamiento realmente a nivel técnico de configuración es relativamente simple, ¿vale? Tenemos un código que es así y que sí que es bastante importante este código, que es, ya veis que se llama a nivel JavaScript con la librería GTAG, consent, y se inicia con el valor default, el valor por defecto que normalmente va a iniciarse en denegado, ¿vale? Hasta que el usuario empiece a aceptar cookies o no. Cuando carga por primera vez nuestra web, este consentimiento estará en denegado. Y es muy importante que este código que vemos aquí se cargue antes que cualquier otra etiqueta de nuestra página de medición, que cualquier otra etiqueta de Google Analytics, de Google Ads o de lo que sea. En este caso vamos a centrarnos en Google Analytics 4, ¿vale? Entonces es importante que primero cargue este código y luego ya las etiquetas de Google. ¿Por qué? Porque las etiquetas de Google van a venir a leer cómo está el consentimiento y en función del estado en el que estén Ads Storage y Analytics Storage harán las cosas de una forma o de otra, generarán cookies o no, o sí, o lo que necesiten, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿vale? Y luego, una vez que el usuario va interactuando con el banner de cookies, va aceptando, nosotros tenemos que escucharlo, por medio de desarrollo, tenemos que hablar con desarrollo para que nos ayude a todo esto, con Tag Manager si somos capaces, etcétera. Normalmente los CMPs tienen algún sistema para comunicarse con el data layer, enviarnos esta información, etcétera. Pues iremos pasando el consent, por medio de la librería, actualizándolo en el valor update a granted o a denied, en caso de que luego las denieguen y primero las hayan aceptado o lo que sea, ¿no? Iremos pasando las de analítica, las storage, lo que necesitemos, ¿vale? Las iremos pasando a granted en función, y si no, analytics storage igual a granted o lo que sea, ¿vale? Este es un poco el funcionamiento técnico. Dos cosas importantes. Es un código muy simple que puede estar, primero estará en default al cargar por primera vez con todo denegado, según se vayan aceptando cookies o se llegue ya con ellas aceptadas, porque puede ser que muchos usuarios hay que trabajar con escuchar cómo están aceptadas nuestras cookies o no, pues estará en update con valores granted o denied en función del nivel de consentimiento que haya dado ese usuario o que tengamos con ese usuario, ¿vale? Entonces, una parte muy importante de todo esto es entender que tenemos que saber cómo esos banners de cookies se comunican con nuestra web y poder leerlo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco esto, cómo hacerlo, pero lo vamos a ver con Tag Manager. Sabéis que aquí trabajamos mucho con Tag Manager, no vamos a entrar en meter códigos JavaScript en la página y tal, porque es complejo. Entonces vamos a ver un poquito cómo hacerlo, ¿vale? Creo que va a resultar sencillo, pero luego tiene su complejidad, sobre todo entender y leer bien nuestro CMP para saber cómo se comunica con nosotros, ¿vale? Bueno, yo tengo aquí mi página, a la que por cierto le voy a borrar las cookies, que tendrá un montón por ahí, le voy a asegurar que le damos bien. Vamos a ver, vamos a cargarla y bueno, tengo metido aquí un contenedor en el que hay diferentes cosas y tal, hay etiquetas de Analytics, de Facebook, de todo esto, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un poco este trabajo. Fijaros, yo voy a lanzar una vista previa y vamos a ver qué se visualiza aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, de momento, bueno, aquí me salen este es el banner realmente que pone el propio Google. Podría haberlo utilizado quizá podríamos haber funcionado directamente con él, porque tiene el blog. Yo he añadido aquí uno, pues un poco para poder yo interactuar con él más fácilmente y tal, Vamos a olvidarnos un poco de este. Aquí tenemos el nuestro,
¿vale? Aquí realmente no ha pasado nada, yo todavía no he hecho nada del consent mode, por lo tanto aquí se está cargando todo lo que tiene que cargar, aquí en este contenedor, está enviando datos a GA4, de hecho a varios, está enviando datos a Universal, está haciendo de todo, ¿vale? No he aceptado nada, pero bueno, un poco quería mostrar esto, ¿no? Entonces voy a borrar de nuevo todo esto y vamos a hacer una cosa. Fijaros, vamos a meter por medio de Google Tag Manager esta primera opción de consentimiento denegado hasta que acepten las cookies, ¿vale? Entonces, fijaros, yo para hacerlo podríamos meterlo directamente con una etiqueta HTML personalizado y meter el código, granted, denied y tal, pero me he descargado una plantilla de Consent Mode, que es esta, que se llama Consent Mode Google Tags, que es de Simo-Java y que está muy bien, funciona muy bien. Si usáis, por ejemplo, Cookiebot, tiene una plantilla propia que de hecho ya tiene integrada toda la parte del Consent Mode y tal, y no hace falta nada más. Pero bueno, yo tengo esta, entonces, fijaros, voy a crear una nueva etiqueta para el Consent Mode Default y voy a crear esta etiqueta con esta plantilla, ¿vale? Plantilla del CMP de la comunidad. No quiero esta, es esta, Consent Mode, ¿vale? Aquí lo tengo y fijaros, me dice dos opciones, puede estar en Default o en Update, cambia un poquito los valores, pero ponemos en Default y en Default me dice, vale, pues ¿cuáles van a ser los valores por defecto? ¿Vale? Pues por defecto nosotros vamos a decirle que todo, las de anuncios principalmente y las de analítica, estén denegadas, las personalizadas pues las podemos dejar en granted, ¿vale? Y lo marcamos aquí, ¿vale? Decimos, bueno, de momento por defecto va a estar todo denegado, ¿vale? Es así un poco como va a funcionar. Luego tenemos aquí algunas opciones, enviar información de los anuncios, pasar el Add Click Information por la URL. Este es interesante que lo marquemos, hay que tener un poquito cuidado, porque va a arrastrar en las URLs internas que cliquemos los valores de la query string, de campañas y cosas de estas, entonces hay que tener un poquito cuidado con esto, ¿Veis? Va a pasar el gCLID, el dCLID y algunos otros valores por la URL, por medio de un parámetro que le llama URL pass-through y tal, entonces, bueno, hay que tener un poquito cuidado con ello, no sea que nos rompa algún enlace y tal, pero bueno, no tiene por qué pasar, ¿vale? Y luego tenemos el Redacted Data por si tenemos denegada el consentimiento, el estado de consentimiento de Google Ads, para que lo tenga en cuenta, que estamos midiendo sin cookies y tal, entonces bueno, también puede resultarnos interesante. Y este último es si queremos que se nos envíe al data layer información del estado de consentimiento, Bueno, si lo queremos usar lo podéis marcar, yo normalmente no lo marco, y lo tenemos que lanzar, y esta parte es muy importante, ¿vale? Tenemos que hacer que se lance en el momento de lo más pronto posible con el Tag Manager, antes que las etiquetas de Google. La etiqueta de Google se va a lanzar con el Container Load, entonces vamos a hacer que se lance. De hecho, Google aquí ha creado una serie de activadores, ¿veis? Inicialización del consentimiento pensados para el uso del consent mode y todo esto. Entonces le damos una inicialización del consentimiento y lo voy a guardar y lo voy a probar a ver qué sucede aquí, ¿no? Hemos lanzado todo denegado previamente a todo lo demás, ¿vale? Entonces le doy a vista previa de nuevo, voy a lanzar mi banner. Bueno, aquí está este cookie, aquí sale mi banner de cookies y vamos a ver un poco qué ha pasado. Tendremos cookies porque no las he borrado ahora, pero luego las voy a borrar, ¿veis? Todavía hay alguna y tal, cookie consent, etcétera, y vamos a ver qué ocurre aquí con todo esto, ¿vale? Fijaros, por defecto, bueno, en Consent Initialization aquí se ha lanzado el estado default, ¿vale? Me dice el default, ¿vale? Y en Container Load las etiquetas se lanzan. En realidad yo visualmente veo que se lanzan, ¿vale? Pero van con el consentimiento denegado. ¿Cómo puedo saber yo que van con el consentimiento denegado? Bueno, podríamos ver los envíos de información y tal, pero fijaros, aquí en la depuración de GA4, por ejemplo, podemos ver que los Page View ahora agregan un valor, un parámetro al consent state que es
GCS G100, ¿vale? Este es el Google Consent State, que está en G100. G100 quiere decir, cuando estos dos están en 0, es que están denegados tanto las de analítica como las de Google Ads, como las de Ads, no Google Ads, las de Ads, las de anuncios, ¿vale? Cuando ya las aceptemos, los valores empezarán a lanzarse con G111 y eso le indicará que todo está ok. Entonces lo que ha hecho esto es bloquear las cookies, lanzar esto, pero lanzar el ping sin generar cookies, por lo tanto va a tener un ID transitorio de cookie y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Es aquí la forma en la que tenemos de verlo. Luego también podríamos ver un poco si se han enviado en el inspector, qué datos se envían y tal, porque en realidad el Tag Assistant nos va a mostrar que ha habido un page view, que ha habido un request, y lo único que vamos a poder ver aquí también pues es el estado del consentimiento de este request, que parece que ha ocurrido, pero en realidad a Universal no se le envía la información, ¿vale? Queda bloqueada, no la recoge, digamos, ¿vale? No genera la cookie y no recoge la información, ¿vale? Esta, ya veis, GCS, G100, también lo podemos ver aquí en el Tag Assistant, ¿vale? Entonces, hemos conseguido que la herramienta, voy a quitar bloquee las cookies. Ahora no va a estar en GCS G100 hasta que el usuario las acepte, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, yo ahora tengo que escuchar cuando el usuario acepta las cookies. Yo aquí lo he hecho de un modo muy sencillito, he hecho que al aceptar las cookies se lance al data layer pues cierta información, ¿vale? Aquí en este caso tenemos aquí un clic que podemos, vamos a ver si lo vemos por aquí. Tenemos aquí este clic que pues quizá podamos usar directamente para, vamos a ver, click test, accept all cookies, para lanzar pues cierta información, lo que queramos, ¿no? Entonces yo voy a hacer que cuando se lance este accept all cookies me lance el update, ¿vale? Me haga el update con todos los valores a granted. Ha sido una forma muy sencilla. Esto no sería lo ideal, leer un poco mejor la información que envía el data layer y tal, pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces crearé una nueva etiqueta que será consent update y vamos a poner que es granted, ¿no? Y voy a utilizar de nuevo la misma plantilla, pero en este caso, en lugar de ser el default, va a ser un update. Y aquí le digo, bueno, pues pásame todas a granted, sigue pasándome la información por la URL y tal, y simplemente la lanzo cuando aceptan todas las cookies, cuando haya un clic en todos los elementos y no todos los clics, sino clic text es igual a accept all cookies, ¿vale? Y guardamos. Entonces vamos a ver, vamos a borrar ahora sí todas las cookies aquí, las borro. Voy a ver si me las borra bien, porque a veces deja algún residuo ahí. A ver si soy capaz de borrarlas todas bien. Está cargando. Que la del cookie consent de esto es de Google. Ahí poco podemos hacer, pero bueno, las borramos. Voy a guardar esto, voy a volver a lanzar toda la información, voy a dar a vista previa. Conectamos. Ya se ha lanzado todo. El Tag Assistant me indica que la información se ha lanzado. Da la sensación de que todo se está lanzando correctamente. Bueno, esto es Tag Manager porque lo tengo yo metido ahí un poco de aquella manera. Me dice que no está de la forma ortodoxa, pero se ha lanzado Universal, o da la sensación de que se ha lanzado, pero en realidad, como decimos, ya veis, se ha lanzado con el GCS G100 porque todavía no he aceptado las cookies, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa cuando las aceptemos. Aquí se ha enviado la información, ya veis que las etiquetas han saltado, pero gestionando el consentimiento. Las cookies, pues no tiene cookies, no hay cookies de Analytics, veis, ha lanzado las etiquetas, me dice que las ha lanzado, pero tengo las cookies personalizadas, las globales, las que sí puedo tener, basadas en nuestro OneTrust o lo que sea. Estas sí se pueden tener, pero no tengo cookies de Analytics aquí, ¿vale? Vamos a aceptar. Al aceptar tiene que suceder el update. Fijaros, ya han saltado aquí nuevos valores, información, ya empezaré a tener
un montón de cookies de Analytics, bueno, porque aquí hay un montón de cuentas y tal, ya ha generado las cookies que hasta ahora le había dicho, yo he aceptado, ya vemos aquí como en el Tag Assistant podemos ver que efectivamente se ha lanzado, a ver dónde será esto, en este clic, ¿no? Se ha lanzado el Consent Update con todo Granted. Seguramente aquí en algunas de estas podré empezar a ver que tienen G111, ¿veis? Ya tienen el G111 porque ya se han aceptado las cookies y el consentimiento está en 111, y incluso aquí en el propio Google Universal Analytics ya me dice que se ha enviado 2 veces, pero no es real porque la primera no se ha enviado. Esta no está todavía en 111, pero seguramente si me paso a la otra ya lo tiene, la segunda ya se está enviando el segundo page view con 111, porque automáticamente reenvía a Universal una vez que aceptas, reenvía el page view, porque sabe que el primero lo ha bloqueado, ¿vale? Entonces, bueno, sé que es un poco complejo para captar esto quizá digamos en un webinar o en una pequeña píldora cortita como es esta, es difícil. Tiene mucha relevancia cómo gestionemos nuestro banner de cookies, el CMP que usemos y todo esto, ¿no? Pero bueno, tened un poco en cuenta que al final realmente lo que necesitamos es básicamente que el CMP nos envíe información a la página para poder capturarla y saber si el usuario ha aceptado o no las cookies, y con eso simplemente pasar los valores del consent state a granted o mantenerlos en denied. Una vez hecho eso, todo funcionará correctamente. Y fijaros incluso como aquí dentro de Tag Manager, las propias etiquetas, por ejemplo las etiquetas de GA4, no sé, esta misma, tienen aquí abajo, vamos a empezar a ver, o vais a fijaros que tiene aquí en la configuración avanzada, una configuración del consentimiento. ¿Veis? Que indica a qué consentimiento van a estar pendientes. En este caso las de Analytics están al de Storage y al de Analytics por el tema del double click y todo esto, de las audiencias y tal, pero en realidad funcionan con las de Analytics. Pero fijaros, si por ejemplo cogemos una etiqueta de Facebook, hay aquí una, bueno, esto es un HTML personalizado, yo puedo aquí decirle, oye, esta etiqueta, fijaros aquí abajo, quiero que esté pendiente del consentimiento Add Storage. Cuando se acepte el Add Storage, esta etiqueta la puedes lanzar. Solo con esto, Google Tag Manager se encargará de bloquearla hasta que el Consent Mode no le indique que el Add Storage está en Granted, ¿vale? Entonces, por medio de Google Tag Manager y usando el Consent Mode, podemos incluso bloquear las cookies del resto de herramientas de marketing o de medición, ¿vale? Entonces, bueno, es una funcionalidad que está bastante interesante. Tenemos además aquí este escudito donde podemos acceder a ver cómo está el consentimiento de las distintas etiquetas, en qué estado está y todo esto, ¿vale? Incluso poder modificarlo desde aquí. Entonces, bueno, hay bastantes funcionalidades relacionadas con esto, y bueno, este es un poco el Consent Mode. A partir de ahí, lo que podremos es empezar a ver datos en GA4 modelados para aquellos usuarios que navegan sin cookies, y los datos de siempre para los que navegan con cookies. Se verán mezclados, veremos todo, nuestras sesiones, y sobre todo a nivel de eventos, lo que es la interacción se medirá muy bien, y luego las sesiones y usuarios va mejorando a la hora de conectarlas. Entonces, bueno, tened esto un poquito en cuenta. El Consent Mode es una funcionalidad esencial, tenéis que tenerla un poco en mente, sobre todo también si trabajáis con campañas de Google, etcétera, porque para las conversiones de Google Ads también va muy muy bien. Así que poquito más, sé que seguramente os gustaría mucho profundizar. Intentaremos hacer un curso específico del Consent Mode, seguramente sea cortito, de 5 o 6 horas, para que podamos practicar, hacer pruebas con diferentes TMPs, y ya os mantendremos informados. Así que gracias por aguantarnos un día más, ya no nos queda nada para el final de Universal. Vamos a ver qué pasa ese día 1. Nos vemos, chao.